¿Recuerdas cuándo fue la última vez que una buena charla abrió tu perspectiva? Esto es Followers Podcast. Ponte cómodo, sube el volumen y abre tu mente para lo que estás a punto de escuchar. Bienvenido a Followers Podcast. Bienvenido a Followers Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Followers, nuestro episodio número 5 de esta serie que se llama Viviendo con la Muerte. Hemos tenido ya bastantes testimonios muy chidos. De hecho, venía pensando cuando venía para acá que pues son puros amigos cercanos y me ponía a pensar que pues la tragedia nos persigue. Chris, ¿de qué se trata esto? Estamos bueno, pero en buena onda lo pensaba y decía que a veces pues gente lo puede ver de esa manera, de decir pues la tragedia nos persigue o nos está yendo de la patada, o también podemos tomar la actitud de decir que tenemos el privilegio de tanto personalmente como con gente cercana vivir sufrimientos que nos han dado varias enseñanzas en la vida y que al final de cuentas es el objetivo de esta serie y de este podcast, que podamos sacar lo mejor de estas situaciones para nuestra vida. Y lo pensaba así, digo, de manera exagerada, pero es verdad, las personas que han estado con nosotros compartiendo la situación de haber perdido un familiar han sido puras personas cercanas, porque también es normal, o sea, es normal que entre conocidos, pues de repente la gente cercana experimente un sufrimiento, aunque hay algunos casos que no son tan concurrentes o que no sean tan comunes de ver, pero es importante que nosotros desde esta perspectiva que hemos tomado a lo largo de esta serie intentemos ayudar a quien nos escucha, a ti que nos estás escuchando, que puedas tomar desde otra perspectiva estos temas que te estamos presentando. Claro. Antes de empezar, quiero decir que también, gracias a Dios y gracias a los que se están sumando, tenemos algunos patrocinadores ya de este podcast, aunque no lo crean. Les mandamos un saludo muy especial a Sureño Grill, un restaurante riquísimo, por si quieren probarlo, ahí está su sitio web, que es sureñogrill.com. Y también Amor y Jitomates, que es una frutería y también venden verduras, está riquísimo. Es también aquí en el Valle de Toluca, estos dos negocios son aquí en Toluca, por si tú nos escuchas en China o en Australia. el envío va a ser más caro. Pues piénsalo bien, no creo que te convenga. Pero también gracias a IDS Toluca, que también es patrocinador oficial de Followers, porque momentáneamente nos presta instalaciones y equipo. Todo. Les prometemos que nos vamos a mover algún día. Somos como ese hijo que no se quiere ir de casa. Pero sí nos vamos a ir algún día. Bueno, pasando al tema del día de hoy, quiero presentar, Chris, también si tú me ayudas, a nuestros invitados del día de hoy. Claro, y gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un episodio muy especial. Para los que nos están viendo en video, pues ya pueden ver a todas las personas que estamos aquí. Pero todos los que nos están escuchando, pues tal vez no saben quiénes son los que van a participar. Y pues el día de hoy tenemos a mi hermano DJ y a mi cuñada Alo. Hola. Entonces ellos van a estar con nosotros y nos van a platicar sobre este episodio que es, creo, uno de los más importantes, sobre la pérdida, viviendo con la muerte de un hijo. Sí. Y pues bienvenidos Alo, DJ. No sé si nos van a mandar saluditos. Están? ¿Qué nos cuentan? Pues gracias nuevamente por invitarnos, por tomarnos en cuenta y pues me agrada esta idea de que estén expresando temas muy difíciles y también que te ayudan mucho a la vida cotidiana, ¿no? O sea, al vivir con esos pensamientos, con esas luchas y pues me siento con un gran honor de estar aquí con ustedes y pues gracias por tomarnos en cuenta. Sí, gracias hermanito por invitarme. Puras palancas aquí. No, pues igual muchas gracias por invitarnos y pues igual lo que pasamos, o sea, yo creo que por algo lo pasamos y si le podemos ayudar a alguien con nuestro testimonio o cómo fue que lo estamos pasando, pues un consejo, algo. Adelante. Claro. Pues bueno, DJ y Alo están casados. ¿Ya cuánto tienen de casados? Vamos para 9. Ah, no, Quiero él tenía que contestar porque si ya no iba a decir, iba a decir 5, ¿no? 22 de mayo, bueno, el próximo 22 de mayo cumplimos 9 años de casados. 9 años. Eso sí que es aguante. 9. Yo los presenté, por cierto, nada. Pero sí los conozco desde que son novios y me da mucho gusto tenerlos aquí. Son personas que amo y admiro muchísimo. Gracias. Y una de las cosas por las cuales yo los admiro es por
este proceso que vivieron, que ustedes nos van a detallar un poquito más conforme vayamos avanzando. Yo creo que evidentemente pudiéramos extender este episodio, Chris y DJ Yalo, porque evidentemente cuando se pierde un hijo, hay distintas etapas en donde lo puedes perder, ¿no? Sí. Y por cierto, también tenemos conocidos que lo han perdido durante un embarazo, antes de que nazca el bebé. Algunos, como en este caso que vamos a comentar hoy, que es a las pocas horas de haber nacido. O hay personas que los pierden a su hijo a los 7 años, o hay gente que lo pierde mucho cuando son adultos. Cuando son adultos, cuando son jóvenes o cuando son adolescentes, ¿no? Yo quiero suponer que cada uno de esos casos tiene su particularidad, pero creo que podríamos también ocupar el del día de hoy para tener buenas conclusiones y que podamos compartir tanto lo que vivieron ustedes desde su perspectiva, y aprovechando que también fue un caso cercano para Cris y para mí, también verlo desde este lado, cómo lo vimos desde afuera, y a ver si dentro de esa perspectiva le podemos ayudar a quien nos escuche el día de hoy, que tal vez pueda haber pasado por lo mismo, y repito, pudo haber sido otra etapa del crecimiento de su hijo, pero esperemos que lo que salga del día de hoy sea de mucha utilidad para ellos. Pues yo quiero iniciar con ustedes, no sé si nos quieren contar cómo fue el proceso, cómo se dio, cómo inició, qué pasaba antes de que pues, valga la redundancia, pasara lo que terminó en esta situación difícil para ustedes. ¿Cómo fue el proceso de antes? ¿Cómo fue la ilusión antes a este proceso duro que vivieron? ¿Qué pasaba antes por su mente? Porque evidentemente pues, es difícil que primero te planteas un escenario. Exacto. Te planteas un escenario, o sea, de... Es como una ilusión, ¿no? Que sí, tienes. O sea, un escenario de decir, tengo planes ahora, y de repente se cambian por completo los planes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Quieres tú? No, yo. Tú. Pues es un proceso muy... Bueno, qué bueno que lo mencionaste antes. Hay diferentes matrimonios o parejas que pasan por esto a diferentes etapas. Sí. En nuestro caso, pues nuestra bebé tenía 2 o 3 horas de nacida, o sea, no había pasado mucho. Pero antes, pues, nosotros nos casamos a muy temprana edad. Yo me casé a los 19 años, mi esposa tenía 17. Entonces tuvimos a nuestro primer hijo. Tuvimos a nuestro primer hijo, y después Zlatan. A los 2 años tuvimos a Brahim y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, ahí lo vamos a parar. Sí. Entonces, pero una de las ocasiones que estábamos platicando, le dije, si tenemos otro bebé, pues que el Señor diga, o sea, que el Señor ponga los planes y nos vaya indicando. Sí. Y pues, de la nada, mi esposa... Bueno, no de la nada. Pues mira, así como que de que... Por tanto orar y ayunar. No tanto así, Nos estamos saltando ese paso, pero sucedió. Otra vez, pues eso. A lo que voy es de que como que no lo planeamos, ni dijimos, ¿sabes qué? Pues queremos esto, sino dejamos que el Señor fluya, y obvio nosotros pidiéndole una respuesta al Señor. O sea, ustedes ya tenían planes de desear a alguien, pero todavía no estaban... Pero no teníamos como fecha específica. No, o sea, es como que... seguro 2. Ya queremos niño y niña. Lo pusieron a prueba, o sea, como decir, si Dios quiere, pues adelante. Y fue muy padre porque, chécate, o sea, cuando nació Zlatan, pues mi esposa dijo, yo quiero una nena, y dijimos, vamos por la nena. Y después, mi esposa se desilusionó mucho cuando nos dieron, de qué iba a ser, porque dijo, pues de Brahim. Bueno, o sea, pero en el buen sentido. O sea, o sea, sí, no es como que... No se desilusionó. Brahim, te amo, sí te esperaba. No, o sea, mi esposa dijo, no, pues vamos por la niña. Entonces, la que sigue. Mi esposa en ese entonces iba a operar, y le dije, no, espérate, o sea, vamos a ver qué Dios dice, ¿no? Sí. Y entonces, lo que nosotros no sabíamos es de que pues el Señor estaba preparando nuestros corazones para algo. Sí. O sea, no hay pretexto para eso, ¿me explico? Entonces, pues, cuando mi esposa, ya te estoy hablando del tercer embarazo, se entera de que está embarazada, pues nosotros, lo primero que hicimos, y
dijimos es darle gracias al Señor por esto, porque pues no lo estábamos como tanto esperando, pero Sí. pues cayó de la nada y el Señor dijo, ¿sabes qué? Pues estoy preparando sus vidas. Entonces, pues fue un proceso muy difícil, la verdad, porque fueron 9 meses. Bueno, hasta ahorita lo ves difícil, pero antes pues era muy padre, mucha ilusión, mucha ansiedad, mucha espera, y dices, pues ya quiero verla, y y ¿No desde el hubieron momento... complicaciones en el embarazo? No, Fue No, tranquilo. ninguno. Oye, ninguno. Al contrario, creo que fue el embarazo que menos tuvo, pues así como complicaciones de dolores y cosas así. Pero, o sea, dentro de ese tiempo, ese lapso de los 9 meses, pues sí es un tiempo muy padre, pero ahorita lo ves y es un tiempo muy difícil, que si no sabes cómo meter a Dios dentro de esta situación, lo ves en el otro polo, que es como mucha angustia, mucho... Pues el recuerdo es difícil, exactamente. ¿no? Recordar y, es bueno, difícil. y eso ya tiene, ¿qué? ¿Unos 3, 4 años? Va a Ya va cumplir para 4. 4 4 años, entonces también, o sea, el querer invitarlos también es como saber que ya hay madurez, ya hubo un tiempo donde podemos hablar de esto, pero a pesar de eso sigue siendo difícil, ¿no? Es como Claro. que, Sí, sí, claro. vamos a hablar de lo que pasó No, y claro, nos claro. reímos. Ahorita ya podemos relajarnos y entender muchas cosas que en ese momento pues nadie entendía. Si nosotros como familia o amigos no entendíamos, pues ustedes más como papás. Incluso creo que había como ciertos recuerdos que como que se bloquearon, o sea, como que no te acordabas del momento que pasó, o sea, de tantas emociones, no recordabas ciertas cosas hasta O que sea, ya ¿hablas te... durante? Ajá, o sea, durante el proceso de enterarte que pues tu hija ya había fallecido y así, entonces como que fue difícil y no sé qué pasa que se bloquearon. Entonces ya después de cierto tiempo que pudimos hablarlo, porque no te estoy hablando de que al día siguiente lo pudimos platicar mi esposo y yo, o sea, tuvieron que pasar meses o incluso, ¿qué fueron? Como año y medio, ¿no? Algo así, Sí. que tuvimos que hablarlo, o sea, tuvimos que chocar con nuestra Sí. realidad y hablarlo. Claro. Y ahí fue cuando muchas cosas sanaron entre él y yo y y empezamos como a recordar lo que había sucedido. Porque Ok. como Porque te comento, también esto, o sea, el perder un hijo es una de las causas principales en muchos matrimonios para que existe el divorcio. incluso hubo una pareja que, bueno, aquí los pastores JC y Lizeth nos dijeron esto, o puede unirlos o puede separarlos. O sea, ustedes toman la decisión de Claro, unirse sí. o separarse. Claro. Sí, es que yo creo que al principio, como dice Alo, supongo que el proceso es individual, porque yo creo que hasta por eso no te acuerdas de lo que pasó, porque estás tan enfocado en lo que está pasando internamente, de decir cómo lo voy a superar, cómo lo puedo acolchonar, cómo puedo no explotar, cómo puedo, o sea, que literal, cuando pasas algún proceso de pérdida, pues te olvidas también de lo que está a tu alrededor y dejas de escuchar, ¿no? Yo por eso a veces cuando me acerco a gente que ha perdido a alguien recientemente, yo sé que a lo mejor las palabras le van a sobrar porque sé que no están escuchando todavía. No, en ese Claro. momento No, o sea, a veces un abrazo habla más que estarle diciendo cosas y que sí, Dios te ama, es lo que platicamos. Vas a salir adelante, Sí, tú puedes. Lo que platicamos en los primeros episodios, yo a veces digo que siempre, no a veces, sino siempre nos deberíamos de guardar esos como que discursos cristianos automáticos que ya tenemos y mejor empatizar con la persona y dar un abrazo y decir, no sé qué está pasando, solamente una expresión de amor es abrazarlo y entender y sufrir con ellos, acompañarlos en su dolor, a pesar de que efectivamente yo no puedo sentir lo que están sintiendo ustedes, ni he pasado por lo que han pasado ustedes. Así es de que lo mínimo que creo que podemos hacer como amigos o como familia, pues es empatizar y tratar de comprenderlos a ustedes antes que, pues a lo mejor tratar de levantarlos, ¿no? Porque eso le toca al Señor y ustedes se dieron cuenta, ¿no? Pero ese proceso individual creo que pasa por cada una de las personas que vive este duelo, pero no sé cómo fue en particular, por ejemplo, desde tu punto de vista el proceso como papá, cómo fue hasta que pues sucedió. No, pues yo creo que el sueño de todo papá es tener una hija. Entonces, y lo veo, o sea, a lo mejor para otros papás no, pero yo lo veo mucho, por ejemplo, en mi abuelo, mis dos abuelos, mi papá, y cómo es ese trato, no especial, pero sí diferente hacia una hija. Entonces, pues yo ya teniendo 2 hijos dije, pues Dios, tú sabes mis anhelos y mis deseos, tú sabes, o sea,
te lo pongo en tus manos. Entonces, fue muy difícil. La verdad es algo que aún no logro desarraigar de mi corazón. Y otro padre que ha experimentado estos sentimientos o ha pasado por esta situación, digo, pues no hay maneras de describirlo, me explico. O sea, no hay manera de cómo expresar el cómo sientes este sentimiento, cómo está eso arraigado a tu vida. Entonces, es muy padre también, o sea, lo cambia al otro polo, al otro lado de la moneda. Es muy padre porque le puedo dar gracias al Señor que viví 9 meses muy padres. Disfruté mucho a mi hija, aunque no la veía, pero la disfruté. E incluso cuando pues nació, digo, es muy difícil decir esto, pero yo fui el único que la cargó. Mi esposa no podía porque estaba en sala de... Pues estaba sedada, etcétera. Entonces, pues fue un regalo que el Señor me dio. O sea, no es algo así como de que, pues me voy a enojar y no, sino le di gracias al Señor porque pues me permitió, o sea, me dio esa oportunidad, ese regalo. Y bueno, o sea, ahorita me estoy trabando mucho, pero es muy difícil expresarte así en minutos todo lo que... Sí, no, es que te comprendo. Y ahorita que yo también pasé por un proceso de embarazo, la neta es de que ya cuando nace el bebé, o sea, sí sientes que ya lo conoces. Exacto. O sea, a pesar de que no lo has visto, se juntan, el simple hecho como que hasta de sentirlo ahí en la pancita o de darte cuenta cuando estás como, cuando se está quejando, cuando se está moviendo, sientes que ya lo conoces, ¿no? Sí. Entonces, pues sí te entiendo esa parte. Ahora, de la parte de la mamá, que es una cuestión más interna, o sea, que eso, pues nosotros jamás lo vamos a vivir ni experimentar. Y bueno, preguntarte a ti, Alo, cómo fue el proceso de que, o sea, literal, fue como desarraigarte de algo que era parte de ti, así literal, o sea, es sangre de tu sangre y carne de tu carne y huesos de tus huesos, o sea, desprenderte de algo tan hermoso para después ganar algo tan feo, que es el dolor, sí, ¿no? Claro. O sea, a mí me pone a pensar eso de decir, pierdes algo tan valioso, entre comillas, obviamente, pues con la paz que nos da la palabra de saber que no se pierde, sino sabemos que está disfrutando algo magnífico, hasta mejor, pero ese proceso humano, o sea, bajando la bola a lo terrenal, de decir, me desprendo de algo bello para ganar solamente dolor. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues fíjate que al principio yo estaba así como, bueno, me enteré que era niña y yo dije, wow, ¿no? Sí. O sea, ya mi lado femenino en la casa y otro rollo. Amaste. Entonces, ver igual la ilusión en mis hijos, en mi esposo, pues era increíble, ¿no? Y esos 9 meses fueron increíbles, o sea, fue súper padre porque te llena de ilusión que compras el vestidito, que las sandalias, que los zapatos y todo, ¿no? Y entonces el día que sucede, o sea, vas igual al hospital con una ilusión de ya faltan unas horas, ¿no? Para tenerla y ya después de todo el proceso dices, ya por fin. Y entonces, pues sí fue súper difícil. Me acuerdo que un fin de semana aquí en la iglesia estaban compartiendo y estaban hablando de Isaac. Uh-huh. Y me acuerdo que mi esposo me dice, ¿qué harías si Dios te pide un hijo? Y yo le dije, no. ¿Cómo crees que me va a pedir eso? Le dije, no, ¿cómo crees? Literal, toco madera. Y entonces le dije, no, porque pues al final ya me los dio y son míos, ¿no? O sea, son mis hijos y nadie me los toca. Ajá. Y ya el caso es que pasó y mi Gordy se quedó así como de, ok, ¿no? O sea, está bien. Al fin siguiente fue cuando pues empiezo con dolores y todo, me voy al hospital y el enterarme yo ya después de cierto tiempo que pues mi hija había fallecido, dije, o sea, se me vino el mundo abajo, ¿no? O sea, yo sé que tengo otros 2 bebés, pero, ay, no sé, es un dolor terrible que caes en un shock, o sea, que al principio yo creo que no lo entiendes. Y me acuerdo que nada más me tuvieron que sedar porque pues yo me puse muy, muy mal. Sí. O sea, es un dolor terrible, aunque yo sé que no la tuve o no tuve como tantos recuerdos con ella o haciendo o
o cosas así, ¿no? O sea, pero es un dolor que al final, como tú dices, es parte de ti. Y fue parte de ti, estuvo en ti 9 meses, ¿no? Que la sentías, que si te sentías bien, que si te sentías mal, sabías que ella estaba ahí sintiendo lo que tú sentías, ¿no? Y que le hablabas y le decías y le esperabas y al final toparte con esta realidad de que, ok, no está, pues sí es algo duro. Es que establecen una conexión indescriptible. Yo no sé. De hecho, hasta... no sé si te pasó a ti también algo, pero las esposas empiezan a hablar en doble persona, así de... ¿No vas a estar con nosotros? No, o sea, porque se vuelven uno, o sea, en serio se vuelven uno. O sea, empiezan a... O sea, ya no se consideran a sí mismas, sino consideran más a la personita que llevan en su vientre. Y sí, o sea, por eso te lo digo, a mí yo no me quiero imaginar si... No sé, o sea... Algún ejemplo bien tonto, ¿no? Desprenderte de una mugre uña te duele. Sí. O sea, imagínate desprenderte de sí parte de tu cuerpo, pero también esa conexión espiritual, sentimental, que genera el lazo con un hijo, ¿no? Sí. Y no quisiera decir que, no me gusta decir que alguien sufre más que otro, siento que es diferente, pero el dolor que pasan las mamás con este tipo de pérdidas, además tan cercanas al momento de dar a luz, o sea, es algo que sinceramente se me hace sorprendente en la manera en la que también ustedes lo han sabido llevar, y eso es también lo que a mí me interesa mucho que compartamos el día de hoy. ¿Cuál fue como que su primer pensamiento? Ya obviamente pues pasó, se dieron cuenta, vivieron el proceso, tal vez a lo mejor como dices hay cosas que ni recuerdas del primer momento, pero caigamos en el momento que se empezaron a dar cuenta de que ya no estaba. ¿Qué fue lo que pasó por su cabeza y qué les ayudó a no perder la cabeza? Porque, o sea, si uno que lo vivió de cerca, o sea, yo me acuerdo y pues no puedo ni describir cómo me sentí, pues no me imagino verlos a ustedes en ese proceso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que les ayudó en esos momentos de primera instancia? Pues es que fueron varias veces que caíste con la realidad. Una fue en el hospital. Uh-huh. O sea, ahí fue como una reacción yo fue llorar y llorar y llorar. Y al día siguiente fue decir, Dios, fue tu decisión, ¿no? O sea, y aunque me cuesta, lo acepto. Y después fue cuando ya me fui a mi casa, o sea, después de estar, porque estuve un tiempo con mis papás, bueno, estuvimos con mis papás. ¿A cuarentena? Ajá. Sí. Y ya después de ahí no queríamos como regresarnos, ¿no? Porque pues al final la casa se había quedado con muchas cosas de la bebé. No, y sentíamos que... No, y pues era el momento de hablar ustedes a solas, ¿no? Era exacto. Como que querían evitar, es que es normal, quería evitar ese momento donde tal vez a lo mejor rodeado de gente no te expresas igual que estando a solas, ¿no? No querían ese momento de quiebre, ¿no? No, y el pensar las cosas, o sea, siempre que pasamos por un momento así, llega, no sé, parece como en las películas cuando chocan o hay un golpe, ¿no? Y se escucha el... Sí. Y cuando pasa una situación de este tipo, pues pasa lo mismo. Tus sentidos ya están como que apagados, no ves nada, no escuchas a nadie y estás como en piloto automático. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando fue eso, y ya estábamos en el hospital porque estuvo unos minutos con vida, y después ya nos dan la noticia, yo me acuerdo que primero fue contigo, que estabas tú creo con papá, y les dieron la noticia y después les dieron pues el cuervo para que como que se despidieran. Ahí también fue algo pues impactante porque fue un momento donde incluso, o sea, mi papá nos llevó pues a dar gracias, y bueno, más a ti, no sé si nos puedas más o menos platicar cómo estuvo ahí eso. Sí, pues voy a responder tantito algo rápido, poner un paréntesis. Sí, siempre hay un factor muy importante. Sí. Y en este caso son las personas, tu comunión, tu relación con el Señor. Y la respuesta, la pregunta que nos hiciste hace ratito, Frank, fue que ¿cómo es que nosotros pudimos salir adelante de eso? Sí. Pues la verdad, la mayoría la tiene el Señor. Uh-huh. Porque pues, sin Él no hubiéramos hecho nada de esto. Y pues sí nos ayudó mucho mis padres y mis suegros. Y pues también cabe mencionar que mi hermana, más bien nuestra hermana, pues pasó por un caso similar. Entonces,
la primera instancia cuando yo recibo la noticia y sucede esto, de repente pues yo estaba en el hospital con mi esposa y ya llevamos 2 horas en el cuarto y en llanto y tratando de buscar una respuesta humana del por qué si tú das, por qué quitas, y tratando de... Yo lo veo ahorita, digo, en ese tiempo no lo veía así, pero ahorita lo veo así como que tratando de buscar tus respuestas y tú hacer las preguntas a tu modo, ¿me explico? Sí. O sea, tratando de cuestionar al Señor como de, Claro. oye, ¿por qué? Si tú se supone que tú sustentas, bla, bla, bla. Entonces, pues cuando yo recibo la noticia digo, ¿qué onda? O sea, no me caía, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Y sí, o sea, por un momento veía a mi hija y decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? O sea, en mi mente decía, pues, ¿qué sigue? ¿Me explico? O sea, Sí, ¿qué puedes hacer? ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer para rescatarla? Sí, claro. Y tratar de, pues tú ves a tu hija, o sea, le estás hablando en unos meses, hablándole al vientre y diciéndole y te responde y te patea, se mueve y sientes que te escucha y de repente trato de hablar y ya no está y no la veo en físico, digo, ¿qué onda? O sea, Sí. no encuentro una respuesta para eso. Y pues el Señor me ayudó, o sea, no hay otra respuesta más clara que eso, pero el Señor fue el que no te ayuda inmediatamente. Sí, no está. Tampoco sientes la respuesta así como de, se me olvidó, pues ya, no, o sea, No. no es así. Pero también entiendes que el Señor, sus sazones son especiales. Y también en ese momento fue muy difícil para mi esposa y para mí porque entendimos que también hay procesos dolorosos cuando quieres llegar a un lugar glorioso, ¿me explico? Sí. O sea, no vas a llegar sin algo que te duela. Ok. Y no es que el Señor haya elegido esto, a lo mejor estaba o no estaba en sus planes, no sé, pero el Señor aún en medio de todo esto se glorificó y se manifestó. Y eso es lo más hermoso. Cuando tú entiendes eso, sea cual sea la situación que te haya pasado, no te duele a la misma manera que sin pensar en Jesús, sin pensar en que Dios es la única respuesta a eso. Y pues ya acercándonos más a la pregunta de Chris, pues sí, bueno, no más preguntas, sino contarles ¿cómo qué fue? pasó. Ajá. Ajá, o sea, pues al momento de que pasó todo esto, pues nos anuncian que ya había partido. Lo primero que yo hice fue ir a ver a mi hija y tratar de, no sé, revivirla o algo. Y Sí. pues no hay manera. Entonces, no te puedo resumir eso porque sí es muy lastimoso, pero después de eso yo fui corriendo al cuarto y no tuve que decirle nada a mi esposa, simplemente la volteé a ver y me entendió y nos abrazamos, empezamos a llorar, pusimos una alabanza, como que tratamos de poner un manto espiritual, me explico, para cubrir todo el dolor. Claro. Aunque había dolor, o sea, no lo puedes quitar, pero tratamos como de entender que esto no puede ir en contra de nuestro matrimonio y todo eso, porque quieras o no, Sí. al momento de que pasó eso, pensamientos vinieron a mi vida como de que no, pues esa mujer no te pudo dar una hija, e incluso ella pensando como ella me va a dejar, es que yo no te pude dar lo que tú querías, y yo le dije, no, a ver, en el nombre de Jesús cancelamos eso y tomamos autoridad ante todo ese pensamiento equivocado. ¿Y cómo no te alejas de, bueno, perdón que te interrumpa, porque evidentemente, gracias a Dios, tanto ustedes como nosotros tenemos una formación y pues un crecimiento que nos condiciona a que, no importando la situación, y este es el más claro ejemplo, nunca dejar de buscar a Dios, pero viéndolo de manera realista o cruda, ¿cómo en esos momentos, o sea, qué los motiva a ustedes, aparte de eso, de que pues obviamente tienen una formación y una enseñanza, qué los motiva a ustedes a seguir queriendo buscar a Dios después de eso? ¿Cómo fue esa motivación? O sea, ¿por qué no en ese momento? Yo sé que tuviste preguntas y yo a eso digo, pues ¿quién no va a tener preguntas en momentos así? El mismo Jesús en la cruz dijo, ¿por qué me abandonas, Padre? ¿Por qué me has desamparado? Hizo preguntas, pero te diría, ¿por qué no dejar de pensar en Dios en esos momentos? O sea, ¿por qué lo primero que te vino a la cabeza fue, pues me tengo que agarrar de Dios porque si no, esto no va a funcionar? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes? ¿Qué fue lo que les dijo, hey,
no te olvides que yo estoy contigo. O sea, ¿por qué no fue lo contrario? Como de, no, yo para qué voy a la iglesia, para Sí, qué como creo en reaccionar a Dios. tus instintos, Ajá. ¿no? Tus emociones. O sea, o sea, eso a mí, por ejemplo, te lo digo personalmente, a mí eso me dio mucha paz de verlo en ustedes, que pues evidentemente yo sé que ustedes no están solos y que pues gracias a Dios tienen un vínculo familiar increíble y también de amistades increíble, que a pesar del dolor que puedan estar sufriendo, sé que no lo pasaron solos, pero también ver la respuesta. No platiqué mucho en ese momento con Alo, lo platiqué más con DJ y creo que fue, no sé si fue de regreso al hospital o de ida hacia no sé qué trámite tenías que hacer, pero te acompañé. Y pues era como que un silencio ahí en el carro, nunca se me olvidó ese momento. Como que, chino, y yo en mi mente, pues, ¿qué digo? ¿Qué puedo hacer? Pues, yo a veces prefiero quedarme callada y no decir burradas, ¿no? Porque Y estar ahí. Sí, no porque puedo a veces decir, yo ¿no? sé que Sí. a veces no lo dices como para afectar Sí. o en mala onda, pero mala onda, mala onda, Sí. Pero no sino funciona. que, ajá, o sea, sino que a veces lo dices y uno no, estando con ese dolor, no lo tomas como que Sí, no, es bien, que... ¿no? O Es sea, como con Como la sí. pregunta de, ¿quieres tú hacer la plática? ¿Y cómo estás, no? Y, Sí, no, entonces es que no dices, sabes me qué estás fibra vas a tocar Exacto. o qué herida vas a... No sé, es como llegar con manos llenas de alcohol a alguien que esté herido, ¿no? O sea, no sé Claro. cómo No, acercarme. y de hecho la Biblia nos habla, por ejemplo, de Job. Dice que Job Exactamente. estuvo con 3 amigos y durante el dolor de Job, que murieron sus hijos, su esposa y perdió todo el ganado y dinero que tenía, dice que sus amigos estuvieron, antes de hablar con él, que se aventaron un buen round, una buena discusión, una plática interesante, dice que estuvieron por muchos días callados. Entonces, esto también es la parte de empatía con el otro, o sea, entender que no hay palabras mágicas, no es como que la Biblia te diga, ¿sabes qué? Dile esta frase a esta Recita persona. este versículo. Ya sé, o si fuera abracadabra o yo qué sé. Sí, ya sé. Y ya la persona, ¿sabes qué? Ya Sí, súper tengo bien, razón, ajá. voy a ser más realista y optimista, o sea, no. es como el Sí. típico ánimo, Sí, o todo tú va a puedes, estar ahora Ánimo, sí, ajá, sí, y es como de ánimo, ¿de dónde está en sacó un ánimo lugar ahorita? mejor. Ajá. A lo mejor Claro. lo puedes tomar bien, o sea. Sí, Sí, tampoco, pero, o si sea, lo escuchas de. Bueno, es lo que te digo, en ese momento, o sea, yo sé que la persona no lo dice Sí. con una mala intención, pero pero no funciona. exactamente. Y eso Entonces- que, o sea, por ejemplo, yo con DJ, o sea, tengo una confianza infinita, ¿no? O sea, hemos hablado hasta de cosas que ni nos imaginamos, pero en ese momento no me salían las palabras, ¿no? La neta ni me acuerdo qué te pregunté, solo me acuerdo de tu respuesta y fue, yo estoy tranquilo porque mi hija no puede tener mejor padre que el que tiene ahora. Y eso a mí me dio una paz increíble Sí. en mi corazón. Dije, no sé si se la está creyendo ahorita, pero sé que esa respuesta lo va a ayudar en este proceso y no sé si te ayuda en el proceso no, pues, esta respuesta. ¿cómo no? O sea. Tú. Pues es que La el que- Yo saber, también pasé la bola porque yo estaba... el saber que al final, pues, vas a llegar a Dios, sea Sí. como sea, ¿no? Que si es un proceso, como te digo, en el hospital fue el proceso de dolor, llorar. Al día siguiente fue gracias, Dios, porque se cumplió tu propósito. Sí. Pero después de eso también vino el cuestionar y el decir, o sea, Dios, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué tuve que pasar por eso? Y llega cierto enojo, o sea, a mí me pasó eso. Sí, por supuesto. Cierto enojo, cierto coraje, y yo decía, o sea, Dios, ¿por ¿Qué qué me onda? haces sufrir, no? Si se supone que me amas, si se supone que estás conmigo, ¿por y qué? más si te obedezco, te busco, voy a la Exacto. iglesia, leo tu palabra. Y empiezas también a compararte, porque ellos que están peor que yo y que están haciendo esto malo y esto malo y esto malo, se no les olvidan de ti. pasa, ajá. Ajá. Y y llega ese momento donde caes en eso de sentir tanto coraje que chocas también con tu realidad que es Dios. Y dices, bueno, Dios, o sea, yo sé que es válido el no sentirte bien, pero también es válido el salir de ahí. Claro. O sea, está mal ya cuando te quedas ahí, te clavas en el luto, ¿no? O sea, está bien Sí. pasar cierto tiempo porque es normal y es un proceso y claro que lo tienes que pasar. Así es. Pero lo malo es cuando te hundes en la depresión y todo, que el duelo, como lo he escuchado muchas veces, no es lineal. Sí. O sea, no es un proceso donde digas, ya lo superé y ya estoy súper bien, sino que estoy bien y hay un día donde me siento súper mal y llegan recuerdos y llegan cosas y te sientes mal y es válido.
es válido ese día tomártelo y decir, voy a llorar, pero al día siguiente voy a estar bien. Y pues sí. O sí, sea, eso lo platicamos mucho y le recordaba a Cris también en el episodio que vino tu papá, que a veces tenemos el mal consejo de que estas cosas las tenemos que superar. Y la neta es de que yo, por ejemplo, en mi caso, la muerte de mi mamá, pues nunca la voy a superar. Aprendo a vivir con eso. Claro. Y he podido salir adelante con eso. Y fíjense, o sea, si yo intentara superar ese recuerdo, no me serviría ni de motivación. Porque la gente piensa que ese recuerdo se tiene que borrar, lo tienes que dejar en el Como pasado. si nunca hubiera pasado. Exacto, O sea, como olvidarlo, ¿no? O sea, no se- bórralo ya. y... Ajá. No se No va a hay ir nunca. congruencia. Sí, exacto. Digo, yo en lo personal, no está mal, o sea, tampoco lo voy a tomar. Si me dicen, ¿sabes qué? Tienes que superar esto, ya lo tienes que olvidar. No lo veo mal, pero sí trato de como entiendo en qué son me lo dicen, ¿me explico? Sí. O sea, tratar de verte mejor, verte motivado, verte feliz. Eso es lo que te quieren hacer. Sí. O sea, más bien te quieren ver así. Pero si una persona me lo dice, pues yo lo que entiendo digo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor es un proceso difícil que tengo que pasar y no me voy a tomar tampoco a mal si alguien me pregunta, oye, porque ha pasado, quieras o no, o sea, así como estas pláticas y este podcast y todo, ha pasado que gente secular llegue y me dice, oye, ¿cómo están tus 3 hijos? Y que no sé qué, y tú así como Sí. de, pues bien, gracias a Dios, o sea, Que no como se enteraron. exactamente. Sí, exacto. Entonces, Sí. No, incluso cuando regresamos a la iglesia era algo que yo no quería y yo le decía a mi gordis, no quiero regresar a la iglesia, no quiero regresar, Sí. porque era como saber que unos no se enteraron y que te iban a decir, ¿y la bebé? Sí, Sí. O sea, y era como, o sea, tratabas de evitar y postergar eso, ¿no? Pero al final tienes que, tienes que... no, la verdad es que se quería cambiar el pastor. Claro que no, mi suegrito no lo deja. Me cuelga a mí mi papá primero. Dice. No, pero No, pues sí es es que tomarte difícil. con Ajá. ese, ¿cómo decirlo? Como con esa gotera que te va a estar diciendo, Exactamente. recordando que ya no Sí. está, pues sí es complicado. ¿Ustedes se identificaron dentro de este proceso? Porque también es importante, sé que la gente que haya pasado por esto le va a servir que si ustedes se identificaron durante, ok, ya pasó, pero ustedes se percibieron como en algún momento en depresión o algunas actitudes que no hacían normalmente y que esto los motivó a eso. Sí. Sí. ¿Cómo qué cosas fueron? ¿O cómo se dieron cuenta? ¿O cómo las superaron? Bueno, yo quiero platicarte algo. Antes de que naciera, se diera el día del nacimiento de mi hija y todo, cuando yo le hice, que fueron 15, 10 días, no me acuerdo, un tiempo antes, a mi esposa esa pregunta de ¿qué harías si el Señor te pide un hijo? Sí. O sea, no te miento, desde ahí, o sea, ahorita lo veo así, en ese entonces no lo veía, pero ahorita lo veo como que el Señor estaba preparando mi vida para algo. Y mi respuesta fue, yo no sé qué haría, pero le daría gracias al Señor. O sea, eso fue lo que yo le respondí a mi esposa. Sí. Y pues bueno, al fin y al cabo se cumplió la voluntad del Señor y pues... Ay, no sé. Vas tú. Termínala. Sí. Pues, ¿de qué? ¿De qué? O sea, si pasaron como por algún momento donde identificaron como alguna actitud Depresión que o les algo así. generó este dolor o este duelo. Que normalmente, Yo- bueno, la depresión no siempre se... Sí, es que es difícil, o sea, por eso lo pregunto. No, sí, y aparte no es como que la identificas durante el Sí, proceso. sí, sí, la sí. mayoría de las veces Ya la después. identificas ya que terminó, Ajá. dices así como, oye, creo que estuve deprimido. Sí. No, Porque en el momento lo ves que es parte de tu vida, es parte de tu dolor. No, definitivamente, o sea, no hay duda de que pierdes un trabajo, ¿qué pasa? Se deprime uno. O sea, Sí. pasas por eso, quieras o no, literal. Y si no, pues literal estás bien cimentado en el Señor o bien espiritualmente, lo que sea, mentalmente. O te vale. Exactamente, o lo estás O mandando por haces la como ventana. que no te importa. Pero sí quisieron venir, más bien pasamos por un momento de depresión íntimo, o sea, ya sea Sí. mío y de mi esposa, Ujú. y aparte como matrimonio. Pero aparte teníamos 2 hijos que teníamos que darle una cara de felicidad. Sí. No, y el proceso de explicarles a ellos es también otro rollo, ¿no? Sí. Y más porque estaban chiquitos. Digo, con Brahim, él, hasta ahorita estamos pasando ese proceso con él.
O sea, porque en ese momento Brahim no lo entendía, Sí, porque estaba claro. demasiado chiquito, pero ahorita es cuando ya le surgen preguntas. Igual Zlatan en ese momento decía, no entiendo. O sea, ¿cómo llegamos al hospital y Y no luego hubo nada, dicen que sí. ya mi hermanita se fue con Dios? O sea, no entiendo por qué no la vi, si los demás tienen a sus hermanos y van al hospital y llegan con sus hermanos y listo. Entonces, el también responderles ciertas dudas, el por qué y todo, incluso lo que tú decías, o sea, en momentos sí había cierta depresión, incluso hasta en mi hijo Zlatan. Sí. O sea, en que se iba a llorar tenía 4 y, años. ajá, o sea, hubo un No momento entendíamos, ¿eh? O sea, donde él encontró un mameluco de su hermana y todas las noches dormía con él y era como, ¿por qué? Porque se tuvo que ir, porque yo no tengo una hermana, o sea, ciertas cosas donde dices, yo ya lo estoy superando y lo tengo que explicarle a él, ¿no? O sea, porque tampoco es de que no me preguntes, no me digas, no me hables de ella, o sea, entiende que ya no No. está, porque al final es un niño y le tienes que explicar de acuerdo a su edad. Claro. No, Y- y perdón que te No, interrumpa, sí, amor, está bien. también fue, o sea, cabe mencionar que cuando pasamos por esto, o sea, mis hijos estaban con las preguntas y nosotros estábamos apenas recibiendo las respuestas, es como de, Sí. estamos tratando de acoplarnos nosotros y vuelve otro recuerdo, vuelve otra pregunta y como que es tratar. Y la depresión no la ves al instante, como dice mi hermano, o sea, no la ves luego, o al igual sí, o sea, no es lo mismo que viviste una persona y de repente, digo, en estas épocas hay muchas personas que han pasado por esto, la pandemia y todo eso, que convives y de repente, ¡pum!, ya no lo ves, entonces vives con ese entendimiento de que te tienes que guardar un cierto tiempo de luto, ¿no? Me explico. Sí. Y acá era diferente, ¿por qué? Porque era tratar no de engañarte, pero sí de convencerte de que todo está bien, Sí. cuando la realidad es un poco más cruda, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, sí vienen muchos pensamientos de depresión, cuestión, de enojo, rencor, e incluso quiero comentarlo, digo, o sea, no voy a mencionar, pero en mi vida quisieron venir pensamientos de culpabilidad hacia No, sí. al cuerpo de los doctores. Sí, por supuesto. Y yo juzgando como humano, Sí, pero sí. entendí que el Señor, no, más bien que la voluntad del Señor no era esa. Y dije, no, o sea, no puedo caer en ese error de egoísmo, de que cómo el Señor sí pudo dar a su único hijo y yo me estoy poniendo loco porque me pasó a mí, me explico, o sea, Ok. Sí. no, Sí. es como, yo lo veo así y es como tratar de menospreciar el sacrificio que el Señor hizo. Claro, Sí. porque al fin, o sea, la voluntad al fin es de Dios. Muchos piensan, y creo que este es un error, que todos aquellos que mueren es porque Dios quiso. La realidad, y a lo que yo he llegado de acuerdo a la palabra, es que no es así, sino más bien solo aquellos que le entregan su vida a Dios. Eso sí. Y una vez una chava decía que perdió un bebé y decía, yo tal vez no entienda por qué perdí a mi pequeño, pero sé que Dios tuvo un propósito con esto. Porque a veces uno trata de incluso hasta echarle la culpa al diablo, ¿no? O sea, si son a las personas, también al diablo Sí, se a todos. lo embarran. Y esta persona decía así como que, no, o sea, mi pequeño, nunca Satanás o cualquier otra persona tenía el control de su vida, Amén. sino Dios mismo. Exacto. Y si Sí. Dios me lo dio, Dios es el que quita. Job hablaba de eso, o sea, tú das y tú quitas, Señor. No es que el diablo tenga potestad y nosotros arrebatamos al diablo, cosas por el estilo. No. Nosotros tenemos ya el derecho, y yo creo que en este caso con Shania, pues Dios tomó el control. O sea, Dios dijo, ¿saben qué? Pues ahora viene para acá. ¿Quién sabe por qué? Y ahora, por ejemplo, yo tengo una duda. Muchos dicen eso, ¿no? Así como que, bueno, Dios tiene sus planes y no los entiendo. Y algunos tal vez ni lo dicen, pero lo piensan. Ahora ustedes como papás, ¿cuáles pueden decir que son los planes? Digo, hablabas como de que Dios se tenía que glorificar. Pero ¿qué pueden ver y decir? Creo que ahora entiendo algunas cosas que tal vez en su momento no pudimos haber entendido. Me explico, porque estábamos como que tan viciados y tan dolidos. Sí. Pero ya después de tanto tiempo, podemos entender algunos propósitos de Dios. No sé si Dios les ha hablado Sí, ya de tienen eso. alguna respuesta, ¿no? Pues, Bueno, yo sé que hay millones, pero por lo menos alguna de ellas sí, que, mira, o sea, que mira, yo te voy a dar una que fue casi al instante. O sea, no al instante, pero al poco tiempo. De las primeras. Ajá. Y fue que, pues,
yo estaba muy enojado con el Señor, y ¿por qué? Y esto, y también quería agarrar rencor contra mi esposo, bla, 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 y de repente dije, no, a ver, espérate, te estás moviendo del lugar. No es al punto que Dios te quiere llevar. Y me empecé a meter más a la presencia del Señor del el por qué sucedió. No tanto el por qué lo hiciste, sino por qué está sucediendo eso. O sea, ¿qué quieres mostrarme a mí? El para qué, a ¿no? mi esposa. Exactamente. O sea, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Nos estás preparando para algo? Y tal cual, no hay. Así que Dios te diga, ¿sabes qué? Fue por esto. Fue por esto no. Pero sí yo sentí cuando tiempo después yo lo comenté, una pareja pues atravesó lo mismo. Y se me acercaron y me dijo, ¿sabes qué? Mira, jamás había pensado que alguien se puede no estar feliz, pero estar contento por lo que pasó, por una pérdida que pasó, hasta que te vi. Ajá. Y yo me quedé así como de... ¿Cuándo me viste contento? Pues ni tan contento. Literal, yo me quedé así como de... Caray. ¿Tampoco ya me conoces? ¿Me ves riendo toda la semana? Pero fíjate. Ajá. Y ella me comentó que a pesar... O sea, su primer hijo, pasaron por eso y iba a venir un espíritu... Bueno, no un espíritu, ya estaban en planes de divorcio. Sí. Y cuando yo estaba expresando esa... o sea, ese proceso de que el Señor se manifiesta aún en las pruebas más difíciles, ellos entendieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Y ahorita me doy cuenta, te volteas, tienen 2 hijos súper hermosos, uno ya va en la primaria, uno va a pasar, a primaria, uno ya está en la primaria, más bien otro de kinder a primaria, y esa persona me hizo valer, me hizo entender el valor de que también el testimonio cuenta. Claro. A lo mejor tú no lo entiendes, literal yo no lo entendía, pero ¿qué me va a importar que se lleve el Señor a mi hija para que otro esté feliz? O sea, tú no entiendes eso. Pero así es la realidad y tan cruda es, o sea, literal, pasó esto y muchas familias, digo, no a mí, sino muchas familias ¿cómo te puedo decir? Se benefician. Se pueden beneficiar. Exactamente, toman consejo aún con lo visual. Y es que eso es lo que dice, fíjate, la palabra dice, y eso es la importancia de, en primer lugar, por qué vemos que lo que nosotros creemos que es en Dios y en que creemos en Jesús y es parte de la creencia cristiana, por qué creemos que muchas veces este tipo de consejos que vienen en la palabra son magníficos y que no los encuentras en otro lado. No quiero despreciar otro tipo de consejería porque también entiendo que hay partes psicológicas que ayudan, hay partes tanatológicas que ayudan, pero fíjate, la palabra de Dios dice que en la Biblia dice que uno de los primeros propósitos por los cuales sufrimos es para ayudar a otros cuando sufran. Entonces, ya tenemos una respuesta inmediata que viene en la Biblia y que no la tenemos que andar buscando ni con el vecino, ni con nuestros papás, ni con el tío. Claro ni que cuando atraviesas eso, sí, no piensas. No, ahí voy a ayudar a él porque falleció. Sí. No. Ah, pues gracias, señora. A ver, ¿a quién ayudo? Ajá, ¿no? Sí, yo sé. Incluso pasando por este proceso, escuchar? yo que a veces se me acercaban y decían, ¿has sido de ejemplo? Decía yo, ejemplo. O sea, si realmente no me has visto como cuando lloro, cuando me enojo, cuando digo, ¿por qué? Casa. Ajá. Pero pues el saber que igual Dios me ha usado, el haber pasado por esta situación para ayudar a otros, pues dices, Dios, pues y es aquí que caes estoy, en 20 de que ser ejemplo no significa que eres la persona perfecta o que lo manejaste de la manera correcta. Ser ejemplo es cuando reconoces que es un privilegio padecer o que es un privilegio sufrir y que lo tienes consciente. Y la gente como esta persona que te vio y dijo, pues yo te vi con otra actitud diferente a la que normalmente veo, pues ya con eso valió la pena, ¿no? Y tal vez es uno de los muchos propósitos que se van desatando a partir de esto. Y ahorita lo que decía Cris de que si de quién fue la culpa, que si Dios, que si el chanclotas y que si no sé qué. Si quieres buscar ahí a ver quién es Todos menos tú. Sí, ahí te va. La neta es de que también a veces hay situaciones que son parte de este mundo y este mundo es malo, hay sufrimiento, hay enfermedades, hay gente mala como nosotros, como otras personas en distintas formas de expresar la maldad o las situaciones que hemos creado como seres humanos que orillan
a cosas que vamos a sufrir más adelante, ¿no? Claro. La Biblia, de hecho, en Romanos 8 dice algo muy padre. Dice que este mundo sufre a causa del pecado que hay en él. Y está corrompido, esperando su destrucción, no habla de destrucción, descomposición habla de esa palabra. Entonces, por eso a veces decimos, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos tsunamis, terremotos? Y tanta gente muere, ¿es la voluntad de Dios o es el pecado del hombre? Pues hay que entender que también el mundo se rige bajo la descomposición acerca... bueno, y esto de que la Tierra va hacia un final, pues esto también comprueba mucho de la teoría. Pero bueno, el punto de esto es de que es parte del proceso, es la tierra en la que vivimos. Digo, ¿a quién nos gustaría vivir en un tiempo de pandemia? A nadie. ¿A quién nos gustaría perder un hijo? Pues a nadie. Pero son procesos que están en nuestra vida, pero aquellos que estamos en Cristo, pues decidimos afrontarlos con Él. La cuestión aquí es de que hay mucha gente que nos está escuchando y muchos de ellos, pues, han pasado por un proceso similar o conocen a alguien. Y es bueno que escuchen esto porque eso genera empatía, a que entiendan que no son los únicos con estos problemas, que hay mucha gente en el mundo, tal vez a veces no hablamos de estos temas, pero habemos muchos que queremos hablar y es importante que tengan estos consejos. Uno de ellos, pues es esto de pues, no culpar a los demás y el saber, yo creo que también, no sé, algo que les ha ayudado o les ayudó, fue algo que con lo que comenzaste, Frank, fue el tener gente cercana. Sí. O sea... Yo no me imagino una familia de nosotros sin el consejo de Dios, sin su palabra o sin las amistades que tenemos. ¿Qué papel tan importante juega las amistades o las relaciones ahí? La familia. Pues sí, en mi caso, junto con el de mi esposo, o sea, nuestro trampolín más fuerte ahí fue nuestra familia. O sea... Yo entiendo que de la familia, y eso hablo, incluyo amigos, porque amigos que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues hay muchos, pero literal, amigos que se consideran familia fueron los que pues, nos ayudaron. O sea, ¿Y no les dieron ganas como de ser herméticos? O sea, cuando pasó esto, como sabes que no hay que salir con nadie ni hablar. Fíjate que a mí sí me pasó eso. O sea, yo me enfrasqué. A mí no. A él no. A él no, tal vez a él no. Sí, ni me venga. No, Pero a literal mí es que yo, o sea, suena raro, y a lo mejor otras parejas empiezan a reír de esto, pero hay cosas que son muy fuertes para mí que a mi esposa no. Y hay cosas que son muy fuertes para ella que a mí no. O Camila, también cómo solucionan. Hay gente que... Yo tenía un amigo que me decía, yo no puedo estar en mi casa solo duermo ahí, me tengo que salir. Y yo le digo, no manches, yo no quedaría por estar en mi cuarto solo. ¿Sigues pensando ahí lo también mismo? ¿En la pandemia? Yo no. Ya sé. Entonces ahí, en mi caso, fue la familia que nos ayudó mucho. Sí. La verdad, y los amigos, el apoyo que te dan cuando pasa. Sí, literal no te vas a acordar de las palabras que te dicen. Sí, es lógico. Pero sí te pero que acuerdas, estén ahí. literal. Yo sí me acuerdo de las personas que estaban conmigo en ese día. Exacto. Sí. Y eso, ahorita, digo, esas son las personas que valen la pena. Porque, y a lo mejor otra persona que estimo mucho no estuvo ahí, no quiero decir que ya no me interesa, no. Pero en mi caso fue mucho la familia. O sea, mi papá en ese instante, pues, algo muy fuerte, y lo voy a platicar, que en el momento que me entregan a mi hija y yo estaba con los brazos, o sea, cargándola y yo estaba pues ya despidiéndome de ella porque ya la estábamos cambiando para prepararla y todo, entra mi papá y me dice, ¿puedo pasar? Y yo le dije, no, papá, déjame un rato. Y de repente dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿de qué manera estoy actuando? Y le dije, claro, papá, pasa. Entonces entra mi papá, se hinca y empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a darle gracias al Señor. No sabes esa oración cómo me ayudó a mí. Oramos durante, ¿qué eran? 40, 30 minutos, no sé, perdí la noción de tiempo, pero empezamos a agradecerle al Señor al instante, porque esto ya pasé un tiempo con mi esposa y después fue cuando preparé el cuerpo, todo. Y estaba yo pues viéndome así como de queriendo aceptar y no queriendo aceptar. Un montón de pensamientos en mi vida, como de enojo, lo que te repetía hace rato. ¿Qué palabras te salieron en ese momento? Pues yo solo le dije, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes por qué haces las cosas. Y caí en llanto. Y digo, muchas veces una persona me dijo, es que, ¿cómo pudiste hacer eso? O sea, no lo comparto, pero cuando esta persona escuchó eso, me dijo, ¿cómo es que puedes hacer eso con una persona que ya no tiene vida? Sí. Y yo le dije,
el Señor es el que te da ahí Sí, la claro. fuerza. Y yo le dije, Sí, ¿sabes sí. qué, Señor? Tú sabes por qué pasan las cosas. Y el ver a mi papá orar con ese clamor de, Señor, si está en tu voluntad, tráela a la vida de nuevo, o sea, como queriendo revivirla. O sea, fue algo muy Fuerte. fuerte que en lo personal, o sea, experimenté, porque aparte no estaba mi mano derecha, que es mi esposa. Estaba yo solo y estaba así como de un rincón diciendo, Señor, tráela de nuevo, tráela de nuevo. Y yo sé que tú has revivido muertos y todo, y de repente, así literal, sentí una paz del Señor que me dice, vas a estar bien, vas a estar bien. Tranquilo y sé feliz. Eso fue lo que yo sentí. En ese instante mi papá también sintió un mover del Señor y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle gracias a Dios por esto. Y empezamos a tener otro sentido de agradecimiento en vez de llanto y angustia y el por qué. Y, Dolor. y no pasa, o sea, es normal, esto va a pasar. Cuando pierdes un ser querido, un ser amado, o sea, no cabe duda que viene el dolor a tu corazón. Sí, pues cómo no. O sea, pero yo sí he entendido que importa mucho en la manera en cómo atraviesas esa situación. Claro. Si tú decides que con el Señor o sin el Señor, ¿eh? Porque si te vas con el Señor, te la vas a pasar de perlas, aunque siempre va a haber dolor. Sí. No, pues Y sí. esto quiero poner un paréntesis, aunque ya me estoy alargando, No, está bien. pero Tú dale. el Señor me enseñó en este proceso a dos cosas muy importantes. La fe y el perdón. El perdón, ¿por qué? Porque cada vez que te acuerdas, ¿cómo le decían al Señor? Oye, pues ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Sí. 70 veces 7. ¿A poco te vas a poner a multiplicar? No, Perdón, no es perdón, eso. perdón, perdón. No O sea, sé, yo no sabría no es así. multiplicar. Sino yo lo entiendo y yo lo interpreto de Sí. que cada vez que pasas por ese dolor o esa situación es perdonar. Sí. Y es constantemente. ¿Te acuerdas? A lo mejor ya pasaste hoy, pero el día de mañana viene otro pensamiento y te vuelve a pasar. Ok. Y dices, como que tengo que volver a perdonar. Y eso se refiere. O sea, perdonar constantemente. Y perdonarte a ti, porque cuando pasas por caes en una culpa Sí. personal, como diciendo, por mi culpa estoy pasando por mi culpa. Sí, empieza, Algo así, pero empieza situaciones el hubiera, ¿no? externas. Ajá, Hubiera sí. hecho Sí. esto y se hubiera ido a otro hospital y Sí, si exacto. hubiera esto y si hubiera el otro. Eso no lo O pregunto incluso- porque no sentí pertinente, pero tiene que ver. No, pero tiene mucho sí, que o ver porque- incluso echarnos la bolita, ¿no? Porque yo me acuerdo que decía, ¿por qué no mejor nos vamos a uno de gobierno? Y yo le decía, no, yo no me voy a meter a uno de gobierno ni por equivocación, ¿no? Y entonces ya después pasa esto y yo decía, me hubiera ido a uno de gobierno, ¿no? O sea, si hubiera estado, yo creo que hubieran más doctores o empieza tu cabeza a volar. Claro. Bueno, Claro. entendiendo que es la voluntad del Señor. Sí, cosas que ya no eran necesarias ni analizarlas. ¿no? Exactamente. Como de- Pero es normal y Sí, es, claro. o Sí, sea, que pasen esas preguntas por tu por tu cabeza, exacto. Y en segundo plano, lo que te comentaba es la La fe. fe. ¿Por qué la fe? Porque si tú no entiendes que el Señor, más bien, si no entiendes que el Señor está ahí contigo para ayudarte, si no crees en Él, si no te sustentas de Él, si no tienes fe, vales literal gorro, Claro. o sea, literal, empezando por ese punto. Y a mí, lo que yo entendía, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo fe de que mi hija está contigo y entiendo y tengo fe de tus propósitos en mi vida que se van a cumplir de una o de otra manera, no sé. Claro. Y eso fue lo que me fue mi escalón, en lo Sí. personal, porque yo estaba devastado. Yo en esos tiempos pues, yo ya me quería literal, o sea, vienen destellos de que, ¿sabes qué? Pues vete a las drogas, vete acá, hasta acá estabas mejor, acá, sin Jesús. O sea, muchas cosas, ¿no? O sea, tu vida Sí, claro. tratando de buscar respuestas humanas, ¿no? Y el Señor me dijo, no, a ver, no te desubiques. Claro. Y me jaló de las orejas, ¿eh? Y literal me dijo, ¿sabes qué? Si no entiendes que esto lo hice por tu beneficio y para que mi voluntad se cumpla, vas a estar todo el tiempo en luto. Sí. Bueno, y lo que cuesta entender eso, ¿no? No. Cómo alguien en su sano juicio va a pensar que el que se muera un hijo es para beneficio, ¿no? O sea, Sí, no hay nombre y no hay lógica en eso. Sí, no existe como, ahorita que dijo algo que ella intentó como decir, o sea, no entiendo por qué esto es justo. Me recuerda mucho al momento que viene en el Salmo 73, De ¿no? Asaf, De Asaf, que dice, sí. traté de entender estas cosas y fue una tarea muy difícil.
hasta que te pregunté a ti, Señor, ¿no? O sea, hasta que entré en tu santuario y comprendí, ¿no? Se te viene... pero sí, el primer momento es tratar de entender con tu mente humana de, o sea, a mí aquí sí haciendo cuentas no me sale la operación de que, no me sale positivo, me sale negativo. Tienes aquí, O sea, no hay manera. tienes aquí en la cabeza, o sea, Pues toda, la lona de dolor. ¿sabes? exactamente, Sí. y recuerdos y formas de pensar y a lo mejor también acusaciones de antes que te decían esto pudo haber sido, esto no pudo haber sido, qué onda, fue mi error, o sea, la autoculpabilidad que ustedes tuvieron de fui yo, fue él, fue el doctor, fue el señor, fue el, o sea, quien sea, pero al final de cuentas, después de este proceso que vivieron y que hoy lo estamos platicando, pues con su debido respeto, pero también con su debida madurez que ustedes han pasado el proceso. Gracias a Dios también por eso. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que está pasando por esto que ustedes pasaron o que en algún momento pasaron por esto y a lo mejor no tuvieron el respaldo que ustedes tienen, tanto familiar como espiritual? ¿Qué consejo le darían ustedes? Te toca. Pues es que consejo como tal es date tu tiempo. Sí. O sea, no te forces a superarlo, no te forces a estar bien, sino toma tu tiempo para realmente sanar y vivir con esto, porque al final yo sé que vas a salir de esta, que vas a salir adelante, que van a venir cosas buenas a tu vida y que esto te sirva como una palanca para salir adelante. Y que no piensen que están mal al sentirse mal por esta No, 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 situación, es porque súper luego se válido. reprimen. Es súper válido el sentirse mal porque a raíz de esos momentos donde te sientes mal, sales adelante. Pero ya está en ti el tomar la decisión de salir adelante o quedarte ahí. O sea, porque esto te ayuda a, pues sí, a ser mejor persona, a empatizar más con los demás y el aprovechar el tiempo que tienes con las demás personas. Exacto. O sea, tanto con tu familia, tu esposo, tus hijos, no sé, tu mamá, tu papá. O sea, el aprovechar al 100 el tiempo, ¿no? Porque de haber sabido que yo iba a vivir nada más 9 meses con ella, digo, Sí. o sea, hubiera hecho esto y esto y esto y hubiera dicho esto y esto y esto, pero pues al final ya no se puede hacer nada, pero sí puedes aprovechar todavía el tiempo que con las personas que tienes ¿Qué aquí. tienes Sí, todavía? hay que aprovechar eso. Y yo pienso, y más bien he pensado toda mi vida esto que, bueno, no toda mi vida, la verdad no, pero Ayer. cierta parte, Desde ayer. no, o sea, cuando empecé a ver Sí, estas sí. pruebas, o sea, Dios no te pone, no pasas una prueba, pues, de oquis, o sea, cuando pasas un problema, una prueba o algo difícil, yo lo tomo como una antesala de las gloriosas bendiciones que Dios te va a dar. Sí. Claro. Y cuando entiendes eso, o sea, puede venir quien tú quieras a cambiarte de idea, pero tú estás creyendo en eso y entiendes con más exactitud la voluntad del Señor. Y si tú me preguntas ahorita, oye, ¿sabes qué? ¿Entiendes lo que Dios está tratando de hacer en tu vida? Yo le digo, ¿sabes qué? No entiendo lo que está tratando de hacer, pero he visto esto en mi vida. Ok. O sea, no sé a dónde me quiere llevar, pero he visto cómo se ha glorificado. O Has se ha visto manif- procesos ya Exactamente. cumplidos. Un Entonces, resultado. Es como que, wow, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. sí es Pero confianza, sí, es fe. si tú te enfrascas en la antesala, digamos, acá está la gran bendición y acá está la antesala y tú estás apenas en la antesala y estás pasando por un problema y te enfrascas aquí y Dios te quiere llevar a más, pero estás enfrascado tanto en tu enojo, tanto en tu coraje, en tu rencor, en tu dolor, lo que sea, Sí. no vas a salir de ahí y el Ujú. Señor a lo mejor te quiere llevar a un lugar más hermoso, o sea, todavía más, a lo mejor, yo lo veo así, a lo mejor Dios está tratando de que yo supere este problema para que me dé unas trillizas, imagínate. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Me explico algo así. Que o sea, tampoco es suplir, ¿no? O Sí, sea, a lo mejor. Ella, no, espérate. Oye, tranquilo, espérate. viejo. No, pero me explico, o sea, es como... Sí, Ah, sí, sí. y yo tengo fe, y te lo digo de todo corazón, yo tengo fe que el Señor algún día me va a dar una hija. Sí. Pues así será, claro. Entonces, no sé cómo, pero Él me la prometió y... Ahora me cumple. Esa es chamba Ah, de él. cumple. Y él conoce. Y cuando el Y Señor aún- cumple... Y aún si no llegase,
Dios sabe, ¿no? O sea, sí. Dios tiene sus propósitos y Claro. sus planes y adelante. Pues es la Sí, y plena eso es lo confianza en el Señor, ¿no? Eso, por ejemplo, eso motivó a Abraham a dar a Isaac, porque dijo, bueno, Dios me dijo que con este hijo me iba a dar una nación grande. Entonces yo no sé si lo mato ahorita, o sea, lo va a resucitar o no sé qué va a hacer, pero él ya me prometió algo y Aquí entonces está. me lo va a cumplir. Esa es chamba de Dios y él se hace bolas. Claro. Sí, sí. Y yo, Sí. yo quiero decir algo. Sí. Ay, perdón, Nachito, sí, Yo sí. quiero. Hay algo muy importante que si lo ves de otro panorama, otra perspectiva, de que yo lo veo así. No sé qué tan cierto sea, a lo mejor me equivoqué, pero cuando tú superas o aprendes a vivir con eso, estás listo para la presencia del Señor. ¿Me explico? Sí, O sea, como que estás apto para. ok. Si yo entiendo cuál es el propósito que Dios tuvo para mi hijo, o para mi hija, o para mi papá, hermano, etcétera, entiendo que ese mismo propósito va a ser para mí. Y en cierta manera te preparas espiritualmente y dices, Padre, aquí estoy, a donde me quieras llevar. Así es. Y si es mi tiempo, adelante. O sea, tú vas a preparar todo, o sea, no sabes, nunca vas a saber así, sabes que este es lo que Dios quiere para tu vida, así va a pasar en estos años, no, pero si entiendes y empiezas a interpretar todo lo que el Señor ha preparado en tu vida para eso, y lo resumes así, o sea, ahí está la respuesta. O sea, yo entiendo Sí. que mi hija partió, también entiendo que Algún día tú también. algún día, y tengo que preparar ese momento, ¿me explico? Sí. Y esa es la fe. La fe, para los que nos escuchan, es tener la certeza de aquellas cosas que no vemos. Y es confiar en Dios y dejar que Él actúe y decir, Exactamente. tú dijiste, tú lo vas a hacer. No sé cómo, yo no veo un camino, yo no veo cómo va a resucitar Isaac si yo lo mato como su padre, pero eso es tu rollo, Dios. Y hay Sí. que dejar que Dios actúe. Él sabe y tiene paciencia. Yo creo que todas las cosas que hemos hablado ya han estado muy padres. Para toda la gente que nos está escuchando y ha perdido o ha estado en esta experiencia, pues yo creo que tiene también algunos consejos. Compártenos con nosotros también si tienes alguno. Pero hemos visto cosas como el tener paciencia, o sea, date tu tiempo, ten fe, rodéate de personas y cuántas cosas más. Algo que me gustó mucho fue esta parte de entrar a la presencia, incluso cuando Asaf hablaba de eso. Él decía, bueno, yo me comparaba con los demás, como aquellos que son perversos les va bien y aquellos que te No, siguen nos va exacto. todo mal. O sea, ¿de qué se trata Dios? O sea, y no es tanto eso, sino que precisamente hasta que entramos a la presencia de Dios, y creo que un consejo así como lo dijo DJ, pero enfatizar en esto, cuando estemos ante una situación equivocada, dar gracias a Dios por eso. Pablo decía, no solamente en las cosas buenas doy gracias a Dios, sino cuando padezco, cuando no tengo, cuando me está yendo mal. Y después de eso, pero sé que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Entonces, qué padre que pudimos hablar de esto. A mí me gustaría cerrar, porque ya estamos con los últimos minutos, pero me gustaría terminar con algunas cosas que nos puedan compartir ustedes. Ya vimos o hablamos de, ok, qué hacer durante, después de todo esto. Pero llega un momento, ok, bueno, no es, como decía Frank, de ya borró cassette, se me olvidó, ya no pasa nada, pero ahora es más bien, ¿cómo puedo vivir con esta muerte sin que pase por este dolor? Porque el luto es por un tiempo, ¿me explico? Hay gente que tiene un luto de hasta 10 años. Sí. Sí. Hay gente que tiene lutos hasta de 2, 3 semanas. Entonces, O para siempre. sí, o sea, hay de todo, ¿no? Hay varios extremos. Yo creo que cada persona tiene un luto diferente y un tiempo. Pero ¿cómo pasar del luto para seguir con tu vida sin olvidar la pérdida? Porque también es un momento de gloria y testimonio Sí. para los demás. Pero ¿cómo podemos pasar al siguiente paso y decir, muy bien, ya tuve mi luto, lo disfruté, lloré, pero ahora voy a seguir adelante porque tengo hijos, porque tengo familia, y el recuerdo, la memoria que tengo de esta persona es un recuerdo de esperanza, de fe, porque sé que algún día la veré, y bueno, porque estamos en Cristo. Entonces, no sé si nos puedan dar tal vez 2 o 3 cosillas que les pueda funcionar a las personas para también no encapsularse en ese luto. Hay que ser pacientes, llevárselo relax, pero ¿cómo dar el siguiente paso? ¿Cómo entender que ya no es momento de luto? Pues es para resumirlo está muy cañón, pero es muy difícil, pero sí lo que yo en cuanto a mi experiencia pues es
literal confiar en el Señor en ese instante. O sea, no lo puedo explicar de otra manera porque si tú no confías en el Señor en ese instante, o sea, no vas a poder sobresalir, ¿me explico? O sea, es como algo que no tiene coherencia. Entonces, para mí es nada más confiar en el Señor, darle tiempo al tiempo y dejar que el Señor se mueva. Y entender, o sea, sí pasaste por eso, pero también hay 20,000 personas, 20,000 millones de personas que pasaron o están pasando por algo así. Y si ellas pasaron y sobresalieron, ¿por qué tú no? El hacerte esa pregunta también es muy bueno. El ¿por qué yo no? Si esta persona pudo, ¿por qué yo no? ¿Por qué me enfrasco? Si esta persona pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Me explico. Y yo entiendo eso cada vez que veo a alguien que logra algo y digo, ¿por qué yo no? O sea, y cuando veo el ejemplo más claro en la palabra de Dios, que imagínate, o sea, viendo a su hijo crucificado y él gritándole, Padre, ¿por qué me has desamparado? O vámonos a otro extremo, o sea, otro ejemplo, Abraham cuando lleva a Isaac y de repente Isaac le dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está el siervo? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Uno estaba confiando y el otro ni idea tenía de lo que estaba sucediendo. Y Isaac estaba como de, voy a ver fuego, voy a ver matar a alguien, bla, bla, bla. Y de repente lo ve y lo amarra. Imagínate esa escena, o sea, cómo Isaac le estaba clamando a su papá. Oye, ¿qué estás haciendo? Sí. Y Abraham no decía nada. Abraham literal iba a lo que iba confiando en el Señor. Si tú no tienes esa confianza o esa comunión con el Señor, no vas a entender nada y no vas a poder salir adelante. Entonces, para mí, mi forma de expresar eso es confía en el Señor, dale tiempo al tiempo y deja que el Señor obre. Sí. Y también pensar positivamente, no todo eso de... Un positivismo positivo. O sea, ser optimistas en la parte, no surrealistas. Sí hay que entender también la situación, ¿no? De todo va a estar bien, no pasa nada. Y a veces fingir en nuestro optimismo el dolor. Sí. O sea, o sea, un optimismo de, ok, no todo está para mal, Dios tiene el control. Exactamente. Y Él va a hacer algo, quién sabe qué, pero lo va a hacer. Y ahí lo que dijo Alo juega un papel muy importante antes de que termine Alo con su consejo, de darte cuenta de los que quedan. Porque también creo que para ustedes fue un gran motivante decir, ok, sí, tuvimos esta pérdida, pero tenemos 2 personitas que nos esperan en casa todavía. Y tal vez, yo sé que también pasó ese proceso donde dijeron, pues sí nos enfocamos en algo que perdimos, pero no podemos desenfocar nuestra mirada y nuestra atención, nuestra energía. Pasando, ¿sabes? Sí, o sea de estas 2 personas que tenemos en vida, y hablando específicamente de sus hijos, ¿no? Pero también tenemos familia en cuál enfocarnos, en cuál disfrutar, en cuál mover nuestro ánimo hacia adelante. Y precisamente creo que parte de eso, ¿no? Dejar de enfocarte en lo que no tienes, en lo que perdiste, y moverte hacia adelante con los que todavía tienes aquí, ¿no? Sí, disfrutar tu familiar, o en este caso tus hijos, padres, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, papás, disfrútalos porque uno nunca sabe, entonces. Sí, exactamente. Sí. ¿Y tú, Alo? Pues a mí lo que me ha ayudado es igual el pensar que pues todos te lo dicen, ¿no? Pero yo sé que ella está mejor allá. O sea, no hay mejor lugar que ella puede estar, aunque yo sé que le podría dar todo el amor del mundo, igual mi esposo y mis hijos. Sí. Pero no hay mejor amor que el que Dios puede dar. Y no hay mejor lugar que en su presencia, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me motiva, incluso me motiva a mí a ir a más. Y el decir, bueno, si ella está allá, yo quiero ir allá, no tanto porque ella esté ahí, sino porque yo sé que Dios tiene un lugar especial para nosotros. Así es. Y sí, pues el ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo para mis hijos, para pues igual encaminarlos hacia Dios y que ellos puedan lograr todo lo que se proponen. Porque yo sé que si yo me vengo abajo, arrastro a ellos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, y en esto es como, o sea, aunque ustedes ya entregaron una hija, pues tus 2 hijos no pueden perder una madre, ¿me explico? Claro. Están ellos todavía. Qué chido está eso. Y también la parte de
de seguir superando y recordando eso que nos espera, porque eso también es un punto importante y qué bueno que cerramos con esto. A lo mejor tú nos escuchaste hoy hablar de cosas como Dios o el Señor o la Biblia o fe o ese lenguaje cristianoide que ya manejamos nosotros, pero Estos santurrones. Ya lo campechaneamos aquí. sí. A lo mejor tú nunca has escuchado esto y nos escuchas hablar con tanta confianza de esto, y es porque realmente el tener esta esperanza de vida, de que date cuenta, incluso con estas situaciones que compartimos en esta serie, ¿a poco no te quedan ganas en el corazón, tú que me escuchas, de pensar, esta vida no se puede terminar aquí? Esto no puede terminar con este mundo. Tiene que haber algo mejor que esto. A pesar de que la vida es hermosa, a pesar de que lo que vimos también aquí hay cosas bonitas, también como hay cosas horribles y hay cosas que nos llevan a sufrimiento, pero no se puede quedar aquí. Y la esperanza que a nosotros nos motiva es que algún día, después de esta muerte, tendremos esperanza de vivir un mundo mejor y hecho especialmente para que nosotros vivamos junto con Dios ese momento tan especial. Y ahora, lo comentó también Alo y también yo lo comenté algún día, ahora no solamente se vuelve una motivación de ver a quienes perdemos en el cielo, sino el anhelo de estar con quien ellos están. Eso tiene que ir por más encima allá aún de lo que nosotros desearíamos ver en algún momento, ¿no? Y pues qué chido. Gracias por venir, chicos. Ya nos pasamos un poquito, pero es culpa de Chris porque nunca nos avisa. Nos iba a avisar. Se le olvidó el... Digo, yo aquí ya se me acabó hace rato. Él dijo, voy a hacer así cuando ya se pasen de tiempo, y yo no escuché nada. Es que no había acabado yo. Pero, perdón. No, pero pues valió la pena el tiempo. Gracias. Y pues gracias por venir, chicos. Espero que se repita para otro tema. Gracias, joven. No, gracias por esta oportunidad. Perdón que te corte ahí, pero nos sentimos privilegiados por esta oportunidad y espero y confío en el Señor que nuestra experiencia, que también seguimos pasando, o sea, tampoco es algo que ya fue. Ya lo pasamos, pero no, todavía no. Le sirva y tú que nos estás escuchando, pues solo confía en el Señor, agárrate de Él y si no, acéptalo. Sí. Claro. Pero, pues, gracias por todo. No, gracias a ustedes. Chris, ¿quieres decir algo? Pues sí, si te sacó esto una lagrimita, dale like, compártelo, suscríbete, es muy importante. Aquí si conoces, los venimos a hacer chillar, ¿eh? Sí. Sí, si no lloraste... Y perdónenos por haber llorado nosotros, pero... No, es parte de... Es normal. Si no lloraste, ve con un doctor, tal vez tengas un problema en los ojos. Yo me estuve pellizcando. Pero gracias por conectarse, chicos. Esperemos que este mensaje les haya servido. Si conoces a alguien que tal vez está pasando por un momento o pasó por algo así similar, háblale, compárteselo. Este audio nos ayudaría demasiado. Y gracias por tu tiempo. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Yo sé que abrieron su corazón. No es fácil. No cualquiera también está en esta mesa. Por eso puros cercanos. Sí. Bueno, de hecho, paramos un poquito la producción de episodios por la situación que vivimos, pero porque les dio COVID a nuestros invitados. Claro, no es cierto. Porque sí, fue obviamente en diciembre. No, sí, pero bueno, fue antes de la me estás invitación. sintiendo Tenemos un poquito de tos, pero... Agradecer a Matthew que está en las cámaras, a Néstor que está en el audio y a Ingrid que está sentada. A Ingrid que está también por ahí escuchando el podcast. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como followers.mx. Estamos esperando tus comentarios, opiniones y testimonios. Recuerda que Followers Podcast lo hacemos tú y yo.